Hola, hola, buenas noches. Son las 8 en punto y estamos muy contentos de recibirlos nuevamente, ya casi en al finalizar nuestro curso. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de dos profesionales que no son oftalmólogos, pero que trabajan muy cerquita de la oftalmología. La primera de nuestras ponentes es la doctora Rosa Elvira Ramos y ella nos hablará de la valoración del desarrollo psicomotor. Eh, la doctora Ramos es técnica en puericultura y después hizo la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo una especialización en medicina de rehabilitación con una alta especialidad en rehabilitación laboral por la UNAM y es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, certificada ante el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación. Posteriormente, ella cursó el Diplomado de Estimulación y Rehabilitación Visual en ABER, avalado por la UNAM también, y actualmente es miembro invitado de nuestro Centro Mexicano para Visión Baja, porque ha sido muy interesante esta interrelación de medicina del trabajo, de medicina y rehabilitación con rehabilitación visual, porque nosotros muchas veces nos enfocamos al ojo y no toda la parte de rehabilitación y todo el cuerpo y todo el sistema motor, psicomotor y toda la parte más integral. Y a su vez, Rosy ha podido implementar algunas de las estrategias que nosotros utilizamos con sus pacientes de rehabilitación y les ha ayudado para mejorar su calidad de vida. Y decidimos que si vamos a tener un chiquito con una visión baja, con una discapacidad visual, y mientras sabemos si es ciego, no es ciego, tiene visión baja, mientras se llega a hacer el diagnóstico adecuado o quizás un tratamiento, no podemos perder tiempo con este chiquito y lo tenemos que poner en un programa de intervención temprana con estimulación visual. Por si existiera alguna visión rescatable. Entonces, ¿cómo vamos a saber si este niño ya tiene un retraso en su desarrollo psicomotor o no lo tiene? Y entonces es la importancia de tener unas pautas de valoración de cómo está este desarrollo psicomotor y si en algún momento nosotros no podemos hacerlo o no sabemos hacerlo, pasa nada. Lo que es importante es que sepamos que hay quienes sí pueden hacerlo de una mejor manera y entonces podemos trabajar en una interdisciplina, podemos hacer una interconsulta y juntos ir llevando este caso. Entonces nos da mucho gusto, Rosy, que hayas aceptado el participar con nosotros de este curso para todos nuestros compañeros oftalmólogos ya formados y en formación, que nos vas a hablar de terrenos desconocidos. Entonces, vamos a estar muy atentos para aprender todo lo que podamos de tu materia. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Para mí realmente es un gusto enorme poder compartir con ustedes y esta parte que dice la doctora, el hacer el equipo. Nunca tenemos que saber hacer todo, sino realmente a veces detectar qué no es de nuestra área para podernos apoyar con otras personas. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que seguir haciendo. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Adelante. Creo que aquí se ve bien, doctora. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces iniciamos. Esta noche les voy a platicar un poquito sobre el crecimiento y desarrollo psicomotor. El objetivo de esta plática es de que ustedes puedan identificar
cuáles son los hitos del desarrollo más importantes que pueden ser en una alteración para que sea como un foquito rojo para ustedes y decir, esto necesito derivarlo oportunamente. Y platicarles un poquito de por qué es importante y también qué se puede hacer en estos casos, así como a grosso modo. Entonces, el desarrollo psicomotor es muy importante que entendamos que es todo lo que va relacionado con habilidades motoras, cognitivas, emocionales, sociales que tenga el niño. Esto no es solo la parte física o cómo se mueve, sino que nos lleva mucho más. Lleva áreas de lenguaje, lleva áreas cognitivas. Y es importante también su repercusión social y de actividades de vida diaria. Y todo esto lo vamos a ver desde la parte prenatal hasta la adolescencia. Pese a que en la mayoría de la bibliografía se dice que solo es en los primeros 2 años de vida, sí existe mucha bibliografía que nos refuerza que nosotros podemos seguir estimulando un desarrollo, sobre todo por la parte social y emocional, hasta la adolescencia. Ahora, es importante que distingamos qué es maduración y qué es desarrollo, porque son términos diferentes y que algunas veces nos causan un poquito de confusión. Cuando hablamos de maduración, es un proceso genético que va a ir relacionado a una organización de estructuras. Pero cuando hablamos de desarrollo, son esas habilidades o esas perfeccionamiento de una función que se pueda tener de lo que tuvimos en la madurez, en esta parte orgánica y cómo lo vamos a ir desarrollando. Y es muy importante que tengamos en cuenta que tanto la genética como el ambiente social nos van a afectar directamente a nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque incluso existe algo que nosotros le llamamos restricción social. Aunque el niño tenga neurológicamente todo íntegro, si no tiene la suficiente estimulación, o sea, si esta madurez cerebral está bien, pero yo no lo estimulo correctamente como familia, como papás, no va a lograr un desarrollo adecuado y aquí es donde va a existir un desfase. Entonces, siempre recordar que va de la mano tanto la maduración y el desarrollo, pero son conceptos completamente diferentes. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la plasticidad cerebral o neuronal o circuitos neuronales, como son los 3 términos más comunes que ustedes van a encontrar en la bibliografía, nos van a decir que desde la gestación hasta los 2 años es cuando podemos estar modelando nuestro cerebro. Y todas esas redes o circuitos van a ir aprendiendo cada vez más, van a desarrollar mayores habilidades y nos van a permitir que todos los estímulos que estén alrededor permitan desarrollar más redes para tener una habilidad superior. Y de esa se brinca otra y se brinca otra. No es que exista que un circuito y tengamos un determinado estímulo y nos brinquemos hasta el último en su parte de desarrollo, sino que todo tiene que ir, como lo podemos en la diapositiva, en una pequeña escalonada hasta que lleguemos al máximo de su desarrollo. Y también tenemos que tener cuidado de los agentes nocivos, principalmente que son los genéticos, que puede haber intrauterinos y que de ahí hay un montonal, desde que puede haber infecciones, puede haber una hipertermia, puede haber un traumatismo, puede haber un tema, por ejemplo, de drogadicción o de toxicomanías, hasta una hipoestimulación sensorial. Así como podemos construir la plasticidad, también la podemos empezar a limitar o a reducir. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque nosotros tenemos que ser los encargados de que con toda esta información que tiene el niño, con toda esta genética, con todas estas redes, nosotros fomentemos todo este entorno social y este entorno educativo y familiar para que esas actividades y esas habilidades cada vez se vayan desarrollando más y sean más complejas al punto que él pueda ser alguien independiente en la sociedad. Esto no importa si es un niño con o sin discapacidad, con todos tenemos que ir llevando este caminito. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Que nuestro niño pueda construir un conocimiento sobre todo el ambiente que rodea, que aprenda habilidades motoras desde las más finas hasta las más gruesas y que nos van a permitir una supervivencia, o sea, ser él parte de una sociedad de forma independiente, que adquiera un lenguaje, que es súper importante, que tenga un razonamiento propio para resolver problemas y esto no solo es en un área educativa, sino en una vida diaria también, y también que tenga una autonomía
autoconocimiento de sus emociones, de su regulación y de su comportamiento social, lo cual es sumamente importante. Cuando nosotros lo valoramos en todas las áreas. No solo nos preocupamos si se sienta, si se para, si hace marcha, sino realmente puede hablar, puede interactuar con otros niños, puede contener las emociones o hace berrinche descontrolado. Todo esto nos va a ir afectando en esta madurez. Y aquí hay algo que es muy importante y es una frase que me gusta, que nos mencionaba mucho uno de nuestros maestros de rehabilitación pediátrica, es de que los grandes fallos en los hitos del desarrollo saltan al ojo clínico. ¿Qué significa esto? Tal vez yo no me sé de memoria cómo va un hito del desarrollo, o sea, cómo va esa maduración normal en el niño, en un área motora, en un área de lenguaje, en un área cognitiva, pero sí me va a brincar que yo diga, espérate, ¿cómo que este niño tiene 1 año y todavía no se sienta solo? ¿Cómo que este niño tiene 1 año y medio y todavía no camina? Entonces, eso es lo importante aquí, que aunque no sea nuestra área del día a día, que para ustedes esos hitos que están mal sean lo que a ustedes se les prende un foquito de alarma y digamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, es muy importante que estos hitos, cuando no se logran desarrollar, a veces existe la alarma y la premura de que nuestras palabras a veces alteran a los papás y es como esta parte de, su niño va mal, tiene que ir a terapia. No, tal vez esto empezarlo a modelar un poco y explicarles que no es lo mismo un retraso en el desarrollo a una alteración del desarrollo, ¿sí? ¿Qué significa que es un retraso? Que él puede ir adquiriendo los hitos, pero los va haciendo de una forma más lenta comparada con los niños de su edad, pero los está adquiriendo en el mismo orden que los tendría que adquirir, aunque más despacito. ¿Qué es una alteración del desarrollo? Definitivamente no está adquiriendo los hitos o adquiere uno y se brinca 2 y está empezando a desarrollar otro y en el otra área, por ejemplo, del lenguaje adquirió los 2 primeros y después ya no adquirió nada. En el área cognitiva tal vez no adquirió ninguno y está imitando otro más. Entonces, ahí sí es una alteración del desarrollo. ¿Por qué? Porque no lleva algo armónico, aunque sea un ritmo diferente. Y el retraso sí, va siendo parejito la adquisición, pero un ritmo un poquito más lento. Y este cambio de palabras también nos ayuda con los papás en decirles, tu niño tiene un retraso en el desarrollo normal para su edad, entonces vamos a empezar a hacer algunas actividades para que se empareje, por decir así, con el resto de los niños de su edad. Y aquí es importante, y lo que platicábamos con la doctora Medina y que creíamos importante, que ustedes vean cuáles son esos signos de alarma. No se estresen en memorizar todos los hitos del desarrollo, sino más bien identificar cuáles son los que están anormales para la edad de cada niño. Entonces, al primer mes de vida, los 4 pilares que nos van a decir que algo no está bien es de que esté muy irritable constantemente, son niños que pese a que los abrazamos o los queremos consolar, no lo logramos, que tenga trastornos de la succión, o sea, que no sea casi imposible que pueda comer o que tengamos que tener un requerimiento de sonda porque no tiene una adecuada succión, que no fije la mirada ni tampoco que la siga espontáneamente y que no reaccione a los ruidos, ¿sí? Cualquiera de estos 4 es como de aguas. Aquí algo neurológico está mal. A los 2 meses que esta persistencia de la irritabilidad esté ahí. Niño que sigue sin ser consolado pese a que lo cambié, a que lo dormía, que le di de comer y sigue llorando o que simplemente lo acuesto y está llore, 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 llore. Es un llanto inconsolable, es como lo vamos a llamar. Que ahora al contrario, si aparece un ruido, sea un sobresalto exagerado, como si estuviéramos haciendo un reflejo de moro y nos quedamos ahí. O bien que siempre está haciendo una abducción del pulgar. Puede ser que haga esto o esto, cualquiera de las dos. Que la abducción esté hacia el centro con la palma abierta o que incluso cierre toda la mano. Es normal que lo pueda hacer en pequeños espacios, pero que abra mano. Si todo el tiempo está con la mano en esta posición, también es algo que nos tiene que hacer voltear a ver y enviar a una valoración, porque todos estos son datos de daño neurológico y tenemos que ver de dónde viene ese daño y qué tan grave es ese daño. A los 3 meses que no presenten una sonrisa social. Es el tiempo más importante que llega alguien extraño, les empieza a hablar, les empieza a hacer caras, empieza a cambiar el tono de voz y los niños empiezan a sonreír. Si ellos están completamente aplanados en su expresión, no sonríen, no buscan, es importante que los mandemos. Así como la asimetría
en su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que son bebitos que los dejo acostados y tal vez solo están moviendo una mano, se la llevan a la cara, todavía no llegan a línea media y su otro brazo está en flexión o está sin movimiento. Y eso es sumamente importante que ustedes lo estén valorando. Si una mitad del cuerpo, sobre todo brazos, se mantiene en flexión o se mantiene en esta postura que nosotros llamamos de candelabro y alguna de sus piernas tampoco mueve, es inmediato para que vayamos a valoración. Algunas veces se llega a ver también alguna desviación de la mirada, aunque es más notorio la parte en las extremidades. Y aquí, que no tenga respuesta a sonidos, ya sea que no los escuche o que al revés sea demasiada la respuesta exagerada, cualquiera de los dos extremos, y que no nos siga con la mirada. Ya es un niño que tendríamos que empezar a tener un seguimiento. A los 4 meses es muy importante que veamos que comienza con un sostén cefálico. Ojo, todavía no se va a sentar solito, pero si yo lo comienzo a levantar, él ya comienza a hacer un esfuerzo. Es algo que nosotros llamamos cabeza en gota. Cuando lo comienzas a levantar y la cabeza está completamente caída y lo levantas hasta que llega, ¡pum!, cae. Eso también es un signo de alarma. Que su pasividad sea excesiva. Hago ruido, me metí al cuarto, ya barrí, ya hice ruido, le estoy hablando al bebé y el bebé ni siquiera interactúa conmigo. Eso también es para seguir en alarma. Que sus manos sigan empuñadas o cerradas, los que les decía de la abducción del pulgar. Que no emita risas o algún otro sonido y que también esté hipertónico. Eso es algo que lo vamos a ver nosotros en la valoración, tanto pediatra como nosotros o neurólogos también hacen este tipo, pero para nosotros hay un ángulo que se mide en las piernas y si está arriba de, no, perdón, inferior a 90, estamos hablando que ahí hay un problema. Y pese a que nosotros también le estemos hablando, que no haga una búsqueda intencionada de la voz. Esto es a los 4 meses. Si se fijan, conforme vamos avanzando en edad, empezamos a poner más cosas y hay algunas que si siguen siendo persistentes, nos tienen que hablar de que hay un fallo ahí. A los 6 meses, que ya estamos hablando que es un niño que tendría que estar ya en sedestación, que ya sostendría la cabeza, que se llevaría las manos a la línea media, que empezaría a intentar intercambiar un juguete de una mano a otra, en ese punto normal, si nosotros observamos que está hipertónico, o sea, el tono muscular está aumentado tanto en miembros superiores, inferiores o incluso en cuello, que nosotros lo llegamos a valorar, eso nos habla definitivamente de un daño neurológico que va avanzando. Y eso es urgente que estemos viendo ahí qué sucede. Si no se puede rotar sobre sí mismo en la cama o en la colchoneta donde lo dejamos, si sigue persistiendo esta reacción de Moro, que lo agarro y lo suelto y hace esto, cuidado, eso ya no tiene que existir a los 6 meses. Si no está empezando la sedestación o al revés, tiene una cifosis. ¿Por qué? Porque la cabeza cae por el mismo peso. Y si también esta prensión voluntaria no la tiene, yo le ofrezco mi dedo o le ofrezco un juguete y no va a intentar agarrarme ni jalarme, simplemente pongo y él tal vez toca por un reflejo hipertónico, pero de ahí en más no hace una búsqueda y que no esté balbuceando o emitiendo algunos sonidos. Aquí hay un gran hueco entre los 6 y los 9 meses sobre la adquisición de los hitos. Sí van desarrollando hitos de desarrollo, pero son un poco más lentos. Entonces, ¿qué sucede? Este es un periodo muy crítico para que los niños, en lo que si no llevan un seguimiento adecuado con un pediatra, se brincan casi de los 6 meses a los 10 en esta búsqueda. Y hasta los 9 meses es cuando comenzamos a ver que no empiezan a hacer estos desplazamientos. Es un niño que ya no gateó o que ni siquiera está intentando tomarse de un objeto y empezarse a levantar. Todo el tiempo está rígido. Puede ser que los brazos sigan arriba o los brazos estén doblados, pero está rígido el niño. Lo colocan y son las mamás que te dicen, es que le tengo que masajear la espalda para que se pueda acostar y relajar. Y esto nos habla de la alteración del tono. No es que esté estresado ni que tengamos que hacer una relajación muscular, sino que desde acá arriba, desde nuestro cerebro, no se está mandando bien la orden. Y por ende, no va a poder hacer ni una sedestación, ni va a poder hacer una bipedestación asistida. Y también aquí, si ella nos está transfiriendo los objetos de una mano a otra y no los lleva a la línea media, es otro punto en el que tenemos que tener mucha atención. Definitivamente a esta edad son niños que no van a ir desarrollando lenguaje y que muchas veces llegan hasta esta etapa de 9 meses y todavía ni siquiera hacen un ma, ba, pa, pa, ni siquiera logramos eso o a veces ni aguturizar. Entonces, es foco de alarma.
A los 12 meses, si no se logra parar por sí solo o incluso con apoyo, es para ir a valoración. Si sigue presentando reflejos que deberían de desaparecer en los primeros 6 a 8 meses, como son reflejos que nos puedan dar orientación piramidal, eso es también de urgencia. Aquí ya empezamos a brincar en un punto en el de que algo que le estábamos dando chance ya se empieza a tratar como urgente. Si yo le estoy hablando por su nombre y no hace la búsqueda de quién es quien emite la voz, también es un dato de alarma. Así como cuando digamos las palabras, por ejemplo, no, o que hago un ruido muy estrepitoso y parece que él no lo escucha, inmutable ante el ruido, también es dato de alarma. Fíjense cómo esta parte auditiva o esta parte de búsqueda siempre la estamos marcando en todos los hitos. A los 15 meses, si él ya no logra dar pasos o nunca lo pudo desarrollar, si no puede hacer una pinza, ya sea que haga una pinza fina o una pinza término lateral que se apoye un poco con la parte lateral de sus dedos, si no logra agarrar los objetos, si no tiene mínimo 3 palabras completas en su vocabulario, no se vale que diga guau guau y yo ya sé que habla del perro. Tiene que saber decir la palabra y es perro, mamá, papá, agua, leche, sopa, que son palabras más sencillas que puede ir adquiriendo y que tampoco use mamá o papá de una forma específica. A todos les digo mamá o a todos les digo papá o ni siquiera me puedo referir a mamá como mamá, nada más de o señalo y yo ya sé que ella es mamá, pero no lo puedo emitir. Eso es muy importante también. Y de aquí brincamos al año y medio. Para el año y medio, si el niño no sube escaleras, si no tiene mínimo de 7 a 10 palabras, no logra reconocer al menos 5 partes de su cuerpo, no agarra un lápiz y empieza a garabatear, no le ofrezco un vasito, aunque sea entrenador, no pasa nada, pero que logre hacer este movimiento y coordinación a su boca, si no logra ponerme una torrecita de mínimo 2 cubos, porque ya tendremos que estar hablando que mínimo deberían ser 6 cubos. Entonces, si no puede hacer 2 cubos y no puede seguir pasando los objetos y jugando con ellos, todos son datos de alarma, ¿sí? Y de aquí brincamos hasta los 24 meses. Aquí vean la enorme tabla que tenemos. Ya estamos hablando que son niños que tienen 2 años, que tendrán que ser mucho más independientes y que todo lo que no logramos desarrollar desde el nacimiento hasta esta etapa es cuando lo comenzamos, por decir así, a acumular. Y aquí es en este punto cuando empiezan a llegar muchos niños, porque los empiezan a comparar con el vecino, con el primito, con el amigo y se dan cuenta que Juanito no hace lo mismo que Pedro. Entonces, ahí es cuando les empieza a brincar un poquito, a veces a los papás o a alguien que está cerca, y es cuando van a valoración. Entonces, si el niño a los 2 años no corre, no pone 4 cubos, no puede combinar 2 palabras, por ejemplo, 2 o más, es mamá, quiero sopa. Son palabras sencillas que ya debió de haber adquirido y que no las puede combinar. Que él no utilice la palabra no, que tampoco pueda, o que por ejemplo llegue a tener estereotipias verbales, que están escuchando, si yo estoy hablando con el doctor, es que fíjese doctor, que siempre tira el agua, guau, guau, agua, guau, 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 y el niño sigue repitiendo cierta palabra, pero no le da ese contexto ni la logra vocalizar completa. Que tampoco pueda jugar simbólicamente. Vamos a imaginar que aquí tenemos un platito y estamos comiendo. Si él no puede hacer este cambio de pensamiento, también es un dato de alarma. Que su tono esté aumentado y por ende podamos llegar a tener algunos datos piramidales, como es un clonus o una espasticidad, movimientos involuntarios de la mano, que pueda tener ciertos tics, que tenga una hiperextensión de su cuello o que existan movimientos oculares que se puedan catalogar como anormales, como pudiéramos llegar a ver un cierto nistagmo, así como el resto de los otros hitos que no hemos desarrollado y que existan alteraciones en el perímetro cefálico. A veces es algo que ya que brincamos a otra área de especialidad se nos olvida checar cuando tenemos un paciente pediátrico. Si lo hacemos nada más de rapidito, checar el perímetro cefálico, compararlo con las tablas de desarrollo, desde ahí podemos detectar en etapas muy tempranas si el niño está empezando a tener una alteración y derivamos oportunamente a alguien más. Entonces, ya que tenemos como estos datos de alarma y decimos, ok, este chiquito que me llegó a la consulta, yo estoy viendo que no está haciendo las cosas a su edad o al contrario, está teniendo alguno de estos datos de los que platicamos, tenemos que hacer una sospecha de diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una buena historia clínica, con todos los antecedentes desde prenatales, perinatales, postnatales, la exploración física en la que vamos a estar buscando intencionado que existan datos de desarrollo neurológico anormal, que exista, por ejemplo, clonus, algunos
ciertos reflejos que sean anormales y también esos datos que ahorita estuvimos platicando. Todo eso lo podemos redactar, lo podemos mandar a otro lugar o podemos pedir apoyo. Nosotros en nuestro caso hacemos toda la exploración y vamos viendo si existe alteración desde los arcos de movilidad, desde la cabeza, su perímetro cefálico, si puede succionar, si ya come, si se integra a la dieta familiar, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque donde yo detecto que el niño tiene un hito del desarrollo anormal o un desarrollo neurológico anormal, ahí lo quiero frenar. Y le voy a empezar a dar las herramientas a los papás para que empiece a desarrollar todo lo que está trazado y comencemos a irnos a la par de los chicos de su edad o los niños de su edad. Lo que no queremos es que esta falta de desarrollo progrese a una discapacidad. Y es muy importante que sigamos atentos no solo en los primeros 2 años de vida, sino que hagamos un seguimiento mínimo a los 5 años. Y si después de los 5 años todavía hay alteraciones y no ha logrado adquirir hitos, se sigue un seguimiento hasta adolescencia. Ahora, hay un término que se llama retraso global del desarrollo. Probablemente alguno de ustedes ya lo ha escuchado. De todos estos hitos que yo les digo, hay áreas que nos van a estar complementando, en las cuales es motor, y en la motor se divide motor grueso y motor fino. Son 2 rubros diferentes. Lenguaje, cognitivo, social o personal, lo van a ver, y actividades de vida diaria. Estas 5 áreas que nosotros tenemos aquí, las vamos a valorar mes por mes. De ahí vamos a ver cuántas logra hacer para su edad y hacemos una tabla de 3, como siempre lo hacemos en pediatría, y de ahí sacamos qué porcentaje sí tiene desarrollado. Si en 2 o más áreas de estas que platicamos tiene un déficit mayor a 25%, tenemos que tener mínimo 2, ¿sale? Ahí ya podemos hablar que hay un retraso global. Si solo tiene, por ejemplo, afectada un área o alguna de ellas no está al 100, pero es menos del 25, yo puedo hablar de retrasos específicos. Tiene un retraso del área del lenguaje, tiene un retraso del área social, tiene un retraso del área cognitiva. Si son más de 2 o 2, ahí sí ya digo, es un retraso global del desarrollo de predominio en motor, cognitivo, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta esto, es hacia dónde vamos a llevar nuestro esfuerzo o dónde vamos a llevar también nuestros diagnósticos. Decir que existe un retraso no significa que precisamente va a adquirir una discapacidad o que ya no podemos hacer nada más. Y lo que siempre yo, por ejemplo, un tip que les doy, siempre le pregunto a los papás, ¿tiene hermanitos? Sí, no. Ok. ¿Fulanito está haciendo lo mismo que hacía su hermano a esta edad? No. Para ellos es más fácil identificarlo así. O, ¿tiene vecinitos, tiene primitos más o menos de la edad? Sí, ok. ¿Juega las mismas cosas? No. ¿Habla igual? No. ¿Come igual? No. Entonces es más fácil para los papás que puedan darse cuenta de esta forma si vamos checando o no en esta parte del retraso global. Y esto siempre a mí me gusta decírselos, esta diapositiva. Un retraso global del desarrollo no significa deficiencia intelectual, ¿sale? El coeficiente intelectual es una cosa, las habilidades es otra. Sí, si tengo un coeficiente intelectual bajo, me puede afectar a las áreas de mi habilidad o de mi neurodesarrollo, pero no significa que es exactamente lo mismo. Yo puedo tener un niño que por poca estimulación tiene retraso global del desarrollo y en cuanto le echamos montón, rehabilitación, neurodesarrollo, terapeutas, pediatra, etcétera, 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 y todos los especialistas que necesitamos comienzan a estar igual a la par y se les hacen sus pruebas también psicométricas y su coeficiente intelectual íntegro, porque no tiene que ver una cosa con otra. Sí van relacionadas, pero no es de que una nos condicione exactamente. Y esto es importante porque se llega a confundir y llega a asustar a los papás. Y se quedan con esta idea de mi hijo ya no va a aprender, ya no va a hacer nada, ¿para qué lo llevo a terapia? Entonces, aquí es donde tenemos que nosotros confrontar y explicar. Si hay situaciones, por ejemplo, una parálisis cerebral, algunas enfermedades neuromusculares, la deprivación ambiental, pero no van a ir siempre de la mano una con otra, ¿sale? ¿Y por qué recomendamos o por qué nos importa a nosotros como rehabilitadores también apoyarnos de ustedes como oftalmólogos? Porque sí está descrito que en el retraso global del desarrollo hay más riesgo de tener deficiencias auditivas o visuales. En el caso visual, la bibliografía es muy amplia. Vean, desde un 3 hasta un 50%.
O sea, me está dando un rango demasiado amplio que pueden tener los niños este déficit visual. Y en la parte auditiva, ahí van un poquito más a la par. Dice que de un 18 a un 20% la bibliografía promedio. Pero si se fijan, estamos hablando de valores importantes en los que si yo ya detecto que tengo un niño con un retraso global, yo estoy obligada a decir, lo derivo también con oftalmólogos, lo derivo también con audiología y lenguaje, para que vean si hay alguna otra alteración que yo no puedo detectar. Y sí es muy importante y se nos sugiere en muchas de las guías que siempre chequemos en la parte audiométrica y en la parte visual. Y en lo visual, aquí me gusta ponérselos cuando platicamos con oftalmólogos, que los datos que ellos nos piden que debemos de cuidar es solo los movimientos oculares, examen de fondo de ojo y examen visual. Pero si se fijan, nos dejan como una carta muy abierta para nosotros que no estamos en el área, para decir, bueno, ¿cuál es un movimiento normal? ¿Cuáles no? ¿Qué es un examen visual completo? ¿Cómo vamos a hacer un examen de fondo de ojo correctamente? Entonces ahí es donde eso sale de nuestras manos y nosotros solicitamos el apoyo a ustedes para ir llevando a la par y que se desarrolle lo mejor. Aquí es importante cómo lo vamos a tratar, pues con atención temprana o con neurohabilitación. La neurohabilitación o neurorehabilitación va de la mano con la plasticidad, pero la atención temprana son todos esos estímulos que va a ir teniendo el niño y que vamos a ir quitando esas situaciones de riesgo para que él se desarrolle de la mejor forma biopsicosocial y mejore sus capacidades de funcionamiento. Y la neurohabilitación lo que nos va a hacer es, ya está ese cerebro bien formado y solo le faltan unas pequeñas conexiones. Vamos nosotros a dar un poquito más de estimulación para que se puedan nivelar. Va a haber muchísimas formas, muchísimos métodos que nosotros podemos hacer. Y aquí lo importante es cuando nos apoyamos en equipo. ¿Por qué? Porque de todos estos métodos o formas, ¿cómo vamos a decidir? Si yo nada más le doy una terapia de estimulación, si le doy una terapia de rehabilitación, si le doy una terapia de plasticidad cerebral o necesito darle un poquito de todo, desde parte de sensibilidad, de sensorial, etcétera. Entonces, aquí va a ir variando y a mí siempre me gusta invitarlos a que no crean que la rehabilitación es una receta de cocina. La rehabilitación debe ser individualizada. Juanito no va a ser igual a Pedro, ni va a ser igual a Sara, ni va a ser igual a alguien más. Cada uno tiene diferentes componentes y diferentes también parte social y red de apoyo. Y tal vez a Juanito lo pueden llevar 5 veces a la semana a terapia, pero a Sara la pueden llevar una por un tema social, económico, familiar, etcétera. Entonces, mis objetivos de terapia van a cambiar para que la familia se lleve lo más posible y lo puedan reproducir. Y aquí es donde tenemos que pensar que son tratamientos completamente individualizados. Algunos de los métodos más comunes o que ustedes van a escuchar cuando se les indica esta parte para favorecer el neurodesarrollo son Catona, Bogta, Gabat y Bobat. Algunas de ellas son también valoraciones. Por ejemplo, la de Bogta y la de Bobat llevan también valoraciones clínicas y en base a esa valoración se hace ahora sí la terapia, pero se puede prescribir también así. Todas van más enfocadas en crear redes neurológicas en base a movimientos. ¿Y cómo se van a hacer? Algunos son mediante estimulaciones auditivas, otras son mediante estimulaciones táctiles, otras mediante reproducción de movimientos y otras son para disminuir el tono muscular. ¿Cómo lo vamos a decidir? Según la necesidad de cada niño, según lo que tengamos también en nuestro centro y según la habilidad del terapeuta que lo va a dar. Eso es bien importante. Si es alguien que no está especializado, por ejemplo, en Catona, pero es buenísimo en Bogta, pues mejor lo metemos en Bogta, porque si no podemos hacer también una alteración neurológica por una mala aplicación. ¿Y cuál es la importancia de la intervención oportuna? Primero, ofrecerle un pronóstico a los papás. Recuerden que como médicos no estamos obligados a dar un porcentaje o a dar, por ejemplo, un pronóstico que pueda comprometernos también a nosotros legalmente. Pero sí el poderle decir a los papás, tu niño está aquí, buscamos llegar a este punto, vamos a trabajar tanto tiempo. ¿Cuánto vamos a recuperar? Todavía no lo sé. Pero en el camino vamos a ir viendo qué podemos desarrollar y qué no. También es importante que demos una asesoría psicológica a la familia, que veamos cómo nos estamos autoevaluando en esta parte clínica que yo le encontré y cómo va este progreso. Aquí es muy importante con los prematuros, que exista una congruencia entre el ingreso que tuvo a terapia intensiva neonatal y cómo vamos con este seguimiento, si realmente tiene estas alteraciones o no las tiene. Y por último, todos estos resultados
resultados y el seguimiento que nosotros hagamos en equipo se va a convertir en planes de desarrollo, de salud y de educación, tanto para nuestro niño, y si trabajamos en un nivel institucional, va a ayudar a que nosotros estemos pidiendo otros recursos. El objetivo de un seguimiento adecuado es de que mejoremos todo el contacto que tiene el niño con el entorno, llámese familia, llámese sociedad, llámese escuela y en un futuro la parte laboral. Que evitemos las mayores deformidades posibles, que favorezcamos el control postural. Si nosotros favorecemos control postural, se va a empezar a abrir un abanico de posibilidades para ese niño, que adquiera todas las habilidades motoras a su edad, que en un futuro sea independiente. Siempre vamos a buscar eso. No importa que tenga 1 año, que tenga 2 años, que sea independiente para hacer las actividades que son acorde a su edad y que se siga integrando a una sociedad. Con esto, yo les quiero invitar a la conclusión de esta parte, es de que no tenemos que ser los médicos todólogos, sino que habemos también otros médicos en el equipo que les podemos ayudar. Y ante la duda que puede existir un hito del desarrollo normal o anormal, pueden enviarlo a una valoración. Casi siempre los que lo hacemos somos pediatras, son pediatras, son rehabilitadores o son neurólogos. Y de estas ramas existen pues también subespecialidades como ya más enfocadas. Pero lo importante es de que al detectar cualquier cosa que sea normal o que no vaya acorde al hito, que nosotros demos la estimulación lo más oportuna, porque los primeros 5 años es donde vamos a lograr que se equipare y que él pueda volar lo más que se pueda. Entonces, quedo abierta. Si existe alguna duda, alguna pregunta, adelante. El micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias, Rosy, por la excelente exposición y la claridad. Creo que al final abriremos el chat para las preguntas. Si tienen alguna, chicos y chicas, apúntenla. Vamos a escuchar ahora. Muchísimas gracias, Rosy, por tu presentación. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar ahora la presentación del licenciado en Educación Especial, Intervención Temprana y Estimulación Visual, Raúl Ramírez Alba. Él es licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y debilidad visual. Entonces, así se llamaba. Actualmente, ya saben que el término de debilidad visual no lo utilizamos para nada, y una persona con visión baja es eso, una persona con visión baja o con discapacidad visual, pero no es un débil visual. Está certificado y facultado por la Lighthouse International de Nueva York para la instrucción de pacientes con visión baja, diplomado en biofeedback y neurofeedback. Él trabajó en la Fundación Conde de Valenciana, en el Centro de Rehabilitación, de 1991 a 2003. Perteneció a la Facultad de Educación Continua de la Lighthouse, y después trabajó en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en la APEC, en el Hospital Infantil Privado recientemente, y desde 2011 a la fecha colabora en AVER, la Autosuficiencia Visual, Estimulación y Rehabilitación Visual. Es docente de la Escuela Normal de Especialización desde el año 2000 a la fecha, y ha sido miembro como vocal por el área de estimulación y rehabilitación en el Centro Mexicano para Visión Baja. Tiene algunas publicaciones y múltiples participaciones en congresos y presentaciones. Y también es maestro adjunto en el diplomado de estimulación y rehabilitación visual de AVER UNAM. Muchas gracias, Raúl, por aceptar esta invitación, y te escuchamos. Muchísimas gracias a usted, doctora, por la invitación. Voy a compartir pantalla. Correcto. Se está cargando. Ya se ve ahí, nada más ponerla en grande. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la intervención temprana y la estrecha relación que tiene con la estimulación visual.
Perdón, está como todavía no en forma de presentación. Estamos viendo la lateral, todas las diapositivas. Se está cargando un momento porque esto es cuestión de la computadora. Eso es la paciencia. Gracias, Raúl. Aquí me salió el reloj que se está cargando. Perdón. Espero que no tarde demasiado. Creo que ahora sí ya está, ¿verdad? Listo. Ok, entonces les comentaba, vamos a hablar sobre lo que es la intervención temprana y la estrecha relación que tiene con la estimulación visual. Entonces, quisiera iniciar por definir qué es esto de la intervención temprana. Debemos de considerar que la intervención temprana es un campo de la salud, de la educación y de las ciencias sociales, principalmente de la psicología, donde se va a realizar un trabajo con el niño que está presentando una determinada condición de salud, con la familia y con la comunidad. Este menor regularmente lo definimos con una discapacidad. En lo particular no creo que tenga una discapacidad, presenta una condición de salud que puede ser visual, auditiva, motora, pero si nosotros consultamos la CIF, vamos a encontrar que la discapacidad en realidad es una cuestión social, ¿no? Y este trabajo de intervención temprana se realiza con menores que se encuentran en un rango de edad entre los 0 y los 6 años y que van a presentar un trastorno en el desarrollo o un riesgo de poseerlo. Y tenemos que considerar que esta condición de salud puede ser transitoria, permanente o total, que era parte de lo que les mencionaba la doctora Rossi. Y obviamente lo que vamos a hacer es trabajar en equipo de una manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, planificando las acciones de una manera deliberada e intencionada que nos permita tener un impacto positivo en el desarrollo de este menor. Permítanme un momento porque no está avanzando. Se quedó atorada mi presentación. Con flechita, ¿no? No está avanzando. O regrésala aunque se ve más chiquita. A ver. Pero como que se me congeló la pantalla, no me permite avanzar. Quizás si te sales y vuelves a compartir pantalla. A ver. ¿O qué opinas, Adolfo? Eso es cosa de su computadora, doctor. Yo creo que ya Ok, ya avanzó. Ok, ¿cuál sería el propósito de...? No estamos viendo tu pantalla, por lo menos yo no la estoy viendo. Ok, bueno, aquí ya avanzó, pero... Se salió de la función de compartir, Raúl. Sí, ya no la estamos viendo. Ok, permítanme un momento, por favor. Que finalmente era lo que te decía, salirte y volver a entrar. Sí. Ok, ahora sí ya estamos. Sí, se ve, Raúl. Ok, gracias, Rosy. Entonces, ¿cuál es el propósito de la intervención temprana? Obviamente, lo que vamos a buscar es
prevenir una situación en específico, a esto le estaríamos hablando que estaríamos haciendo una intervención primaria. Cuando ya se dé el tratamiento para evitar un daño potencial, estamos hablando de una prevención secundaria y hablamos de una prevención terciaria cuando se realiza ya la habilitación del sujeto que ya presenta una afectación por el daño o por la alteración que tenga el sujeto. De tal manera que la intervención temprana van a intervenir 3 áreas. El área de salud, que puede ser obviamente el pediatra, el oftalmólogo, el neurólogo, el médico de medicina de rehabilitación, en fin, cualquier otro médico con otra especialidad que requiera intervenir dependiendo de la condición del niño. En cuanto al área de educación, van a intervenir los docentes, la familia y trabajo social. Y en cuanto a otros servicios, va a estar interviniendo el terapeuta en estimulación y rehabilitación visual, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje y obviamente el área de psicología. Tenemos que considerar que todo niño con visión baja debe de ser referido a un programa de intervención temprana. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba la doctora Rossi, esto nos va a llevar a que el niño pueda tener un desarrollo armónico o lo más cercano a la norma. Para ello es importante contar tanto con un diagnóstico oftalmológico como con un diagnóstico neurológico. No son los únicos, pero sí son los diagnósticos más importantes en los servicios de visión baja. Todo ello aunado a los antecedentes prenatales, perinatales y postnatales que nos puedan proporcionar. Y aquí es muy importante considerar durante todo este proceso de intervención y de estimulación visual por el que el niño va a pasar, la participación de la familia. Regularmente nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer o qué hago? Tenemos que proporcionar un asesoramiento adecuado. Tenemos que tener muchísimo cuidado de pronto con los pronósticos que establecen. Eso sí se vuelve un factor muy importante. La información que estamos proporcionando y obviamente en la medida de las posibilidades dar todo ese apoyo que requiera la familia para comenzar un trabajo con el menor. Y esto lo que estamos buscando es que haya una intervención positiva y que la familia pueda potenciar precisamente esa capacidad que tiene de intervención con el menor. Nosotros tenemos que considerar que regularmente los padres van a presentar una reacción ante un menor con discapacidad visual, en específico con visión baja. Y para ello tendríamos que considerar, sí, cuál es su personalidad, cuál es la comprensión que tienen con respecto a la condición visual que está presentando su menor y qué conocimiento tienen. En la mayoría de los casos, obviamente, sabemos que el conocimiento es nulo. Tenemos que observar si sus reacciones son favorables o son perjudiciales hacia el menor. En la mayoría de los casos se va a presentar una negación de la situación. Algo que dice el psicólogo Jaime, que es muy cierto, es obviamente nadie es feliz teniendo un hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues sí va a haber una negación de la situación. Hay un sentimiento de culpa constante que obviamente es algo injustificado y que los aniquila, porque además se van a estar echando la culpa unos a otros, y esto propicia que se estén atormentando, ¿no? A nivel familiar, en la mayoría de las ocasiones vamos a encontrar que tiene un impacto en la pareja y que puede llegar inclusive al abandono de la misma o al divorcio. Hay otras posturas que toman los padres que como aparentemente con una frialdad de pensamiento, mostrándose indiferentes o como que no me afecta, pero en estos también hay que tener muchísimo cuidado porque a la larga van mostrando otros patrones de conducta que sí van a terminar impactando en el desarrollo del menor. Y lo que vamos a buscar es entonces ser realistas, ¿no? Esta parte se vuelve muy compleja, el enfrentar la realidad, pero lo tenemos que hacer de una manera constructiva, buscando siempre ser positivos y teniendo un impacto positivo hacia los padres. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que ellos puedan entender que se vuelven el protagonista del proceso de habilitación y de educación de su hijo. Eso va a ser muy importante.
siempre en este momento les digo a los papás, es que el más importante no es el niño que presenta la condición, sino eres tú como mamá, eres tú como papá, porque eres tú quien va a asistir a los diferentes servicios. O sea, si tú no muestras esa disposición, ese deseo que tu hijo esté mejor, pues el niño podrá estar ahí, pero no podemos hacer algo si no lo traes a las diversas valoraciones y a su proceso de estimulación. Tenemos que ver que esto, obviamente, al ser un proceso de habilitación, lo tenemos que ver de una manera integradora, donde tenemos que considerar que se tienen que elaborar sentimientos o se tienen que retomar sentimientos que ya tienen. Y lo que les decía, la relación que existe en la misma pareja, con los hermanos, con otros miembros de la familia. ¿Cuál es la actitud del oftalmólogo cuando recibe a este caso y que tiene que transmitir la noticia? Además, ¿qué tan asertiva se vuelve esta información que va a estar dando y cómo va a estar impactando en los papás? Desafortunadamente, sí lo tengo que referir, una de las situaciones que nos encontramos con frecuencia en el caso de los menores es que siempre les dan unos pronósticos poco alentadores, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en casos de retinopatía del prematuro, grados 4 y 5, pues obviamente la condición visual del menor se vuelve sumamente compleja, pero eso no quiere decir que no se puede hacer algo. Tenemos diversos casos registrados donde prácticamente sabemos que clínicamente sí presentan una ceguera legal, pero siguen teniendo una visión funcional. Pero a veces el decirle a los papás, bueno, tu hijo presenta una ceguera, se vuelve algo muy impactante para ellos, porque cuando comenzamos a trabajar con ellos y se percatan que este niño ve, lo primero que hacen referencia es que a mí me dijeron que mi hijo era ciego. Entonces, ahí sí les sugiero que puedan tener el mayor cuidado posible en cómo plantean la situación. Tenemos que buscar tener entonces un diálogo acogedor, abierto, que sea indudablemente sincero, sensible y atento. También no vamos a dar falsas expectativas, porque de pronto también los papás tienen mucho esta parte de crear ideas falsas o erróneas, ¿no? Por lo tanto, debe de haber claridad en esas ideas. Tenemos que utilizar un vocabulario comprensible, que esa es otra de las situaciones que nos encontramos con frecuencia, donde sí les explican a los padres, pero de pronto los términos que se emplearon no son familiares para los padres, ¿no? O no los llegaron a comprender. Entonces sí tenemos que explicárselo, que ellos puedan quedar bien informados y orientados con respecto a la información que están recibiendo de su hijo. En la medida de lo posible tenemos que ser discretos y obviamente lo más importante es descubrir los aspectos positivos del niño. Regularmente en esta parte se vuelve muy, muy complicada porque nos dedicamos a decir no hace o ya debería de hacer o no ha logrado, y entonces pues es puros taches, 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 taches. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que sí puede hacer o hasta dónde puede llegar este niño? Y rescatar esas partes porque se vuelven indudablemente de suma importancia. Entonces, es muy importante considerar que la visión es la fuente más importante que tenemos en el primer año de vida. Nosotros sabemos que en términos generales se considera que el 85% de las cosas las aprendemos, o un poco más, lo aprendemos a través de la visión. Entonces, no es lo mismo que un niño aprenda viendo que tocando, oliendo o chupando, ¿no? Entonces, es importante, no importa si este niño ve mucho o ve poco, este niño tiene una visión funcional que si la estimulamos le va a permitir tener un desarrollo más armónico o más cercano a lo que sería la norma. Es importante que podamos quitar ciertas ideas equivocadas. Esta es una frase que desafortunadamente se utiliza mucho, el de no hay nada que hacer o no hay algo que hacer. O esta otra que hasta que cumpla 7 u 8 años podemos en realidad hacer algo. Esta otra de no puede ver las cosas tan de cerca, el niño se puede acercar a todo lo que vea, si a esa distancia lo va a ver. Y esta es una parte que manejan mucho los padres como pues, es un castigo, ¿no? Fuimos castigados porque, pues, no sé, andábamos siempre de fiesta, de farra, y entonces es un castigo lo que recibimos. Este es un pensamiento que tenemos que cambiar nosotros como profesionales de la salud y obviamente también en la sociedad en general.
no se puede valorar la visión, no coopera. Siempre, y como lo han visto en todas las sesiones que han tenido, hay una forma de valorar a los niños, ¿no? Ya sea mediante un método formal o mediante un método informal. Por lo tanto, tenemos que considerar que la mayoría de los niños con visión baja van a tener una visión utilizable. Lo que les decía, este niño tiene una visión funcional, y no importa si es mucha o poca, lo importante es que aprenda a utilizarla de una forma eficiente. Y algo que pocas veces sucede es esto, que no los motivamos, que no los enseñamos a desarrollar esa visión que tienen. Sin embargo, dentro de toda esta parte de estimular la visión, nosotros tenemos que considerar tanto el desarrollo físico como el desarrollo psicológico del niño. Cuando estamos hablando de este desarrollo físico, nos vamos a referir a la parte de crecimiento y a la parte de madurez del sistema nervioso central. En cuanto a crecimiento, obviamente vamos a estar considerando peso, talla y dientes. En cuanto al término de madurez, vamos a meternos mucho en la parte motor y sensorial, que tiene que ver con la audición, la visión, el gusto, el olfato. Y esto no quiere decir que van a ser los únicos sentidos que vamos a estimular. Sabemos que tenemos más sentidos, pero sí nos vamos a enfocar mucho en la estimulación de estos. En cuanto a la parte psicológica, tendríamos que estar estimulando la parte intelectual, la parte afectiva y la parte social. Tenemos que considerar, esto se vuelve para mí muy importante, que el desarrollo del cerebro se da rapidísimo, por lo tanto, y va a estar mucho en función de cómo estimulemos, se van a ir creando todas las redes o los circuitos neurales, ¿no? Y tenemos que considerar este factor, que hacia los 2 años el cerebro ya logró pesar 3/4 partes de su peso que va a tener como adulto. Y esta parte se vuelve importante. Hay un principio que a mí me gusta mucho en neurofisiología que se llama principio económico, donde se puede dar una poda de dendritas cuando ciertas áreas no son estimuladas. El área visual siempre va a estar en desventaja con respecto a las demás áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque se considera que un área del cerebro que está funcionando al 100% va a poder hacer sus conexiones y sus circuitos neurales siempre y cuando se estimulen de una manera normal. Pero un área, como puede ser el área visual, al no estar funcionando al 100%, va a ser compensada por otras áreas y por lo tanto sí puede haber una retracción de estos circuitos neurales. Entonces, en un programa de intervención temprana, nosotros vamos a estar estimulando 4 áreas propiamente: el área motora, el área cognitiva, el área de lenguaje y el área social. En cuanto al área motora, nosotros sabemos que lo que vamos a hacer aquí son todos aquellos ejercicios donde vamos a conseguir que el niño logre tener un control primero cefálico y después vamos a ir sobre el desarrollo proximodistal. Por lo tanto, vamos a establecer el tono muscular, las reacciones de equilibrio, que comienza a tener esa comprensión de las relaciones espaciotemporales, lo cual le va a permitir desplazarse primero mediante el gateo y posteriormente en la deambulación. Y obviamente el área motora está íntimamente relacionada con la parte cognitiva, con la parte mental, ¿no? Entonces, más que de un área motora, estaríamos hablando de un área psicomotora. En cuanto al área cognitiva, nos vamos a enfocar a todas aquellas actividades que le van a permitir al menor favorecer el desarrollo de las estructuras cognitivas, y esto va a ser muy importante porque nos permite elaborar las construcciones intelectuales superiores. Es decir, vamos a estar trabajando con todas estas funciones superiores, su capacidad de análisis, razonamiento, juicio, reflexión, pero las tenemos que ir construyendo, porque no es algo con el que el niño obviamente nazca, sino es algo que se va construyendo. Diversas investigaciones nos han demostrado que la inteligencia va a estar presente antes que el lenguaje. Y va a estar muy apoyada en la parte del lenguaje, ¿no? Y vamos a ir construyendo precisamente toda esta parte de la percepción que vamos a ver más adelante. La percepción se vuelve algo sumamente complejo, ¿no?
En cuanto al lenguaje, y como lo mencionaba la doctora Rossi, vamos a procurar conseguir desde las primeras manifestaciones las cuestiones de prelenguaje hasta completar la comprensión del mismo y la expresión por parte del niño. Y en cuanto al área social, vamos a proporcionar todas aquellas actividades que le permita al niño tener una autonomía y el saberse relacionar con sus pares, así como con adultos o con los niños de otras edades, ¿no? Y vamos a enfocarlo mucho a lo que llamaríamos las conductas sociales que se consideran normal. Curiosamente, los niños con visión baja, hay ocasiones que va a haber un rechazo en el momento de la inclusión escolar por parte de sus pares. Y esto se debe a que el niño no presenta o no ha logrado desarrollar ciertas competencias que le permiten participar en actividades, por ejemplo, de educación física o en otro tipo de actividades sociales como pueden ser los festivales, ¿no? Hay que hacer ahí un trabajo importante, ¿no?, para que el niño pueda incluirse en todo este tipo de actividades, ¿no?, y no quede excluido. Por lo tanto, un programa de intervención temprana debe de llevar a cabo a la par de un programa de estimulación visual. Esto es, nosotros tenemos que ir trabajando todos los procesos, todas las áreas de desarrollo junto con la parte visual. ¿Qué es esto de la estimulación visual? Bueno, pues va a ser un conjunto de actividades y ejercicios que se van a llevar a cabo durante la primera etapa del desarrollo y que nos permite la capacidad de ver. En otras palabras, le estamos enseñando al niño a ver. En la mayoría de las personas en un normovisual, el aprender a ver se da como algo, como un proceso natural. Sí somos estimulados, pero recibimos una estimulación informal. Aquí el niño sí va a requerir de una estimulación formal que le va a permitir entonces adquirir esta parte de aprender a ver, y lo que nosotros vamos a estar muy atentos es en respetar la secuencia natural del desarrollo y vamos a estar fomentando el aprendizaje visual. Entonces, es importante observar desde que el niño entra al consultorio el patrón de conducta visual que presenta. Si vemos que realiza alguna posición compensadora de la cabeza, si le llama la atención lo que hay en el medio, si la respuesta que tiene ante los estímulos es visual, es de tipo auditiva, para ello podemos utilizar, obviamente, si responde a la voz, si responde al movimiento de unas llaves o de alguna sonaja. Tenemos que ver la respuesta visual sin que haya otros estímulos agregados, ¿no? Por ejemplo, cuando la mamá se lo acerca, si presenta la sonrisa social, o qué reacción presenta ante el rostro del examinador. A lo mejor yo me acerco y el niño se pone a llorar. Bueno, eso es bueno porque entonces me percato que el niño no me reconoce y presenta una respuesta. Así me lo haya tenido que acercar a 10 centímetros, no pasa algo, ¿no? Y es importante entonces acercarle diversos objetos de color para saber si intenta cogerlos, intenta tocarlos o simplemente los fija o los sigue, ¿no? Cuando nosotros no observamos una respuesta ante un estímulo visual convencional, vamos a recurrir entonces a los estímulos luminosos. ¿Y qué vamos a hacer? Algo muy básico, vamos a hacer un ejercicio de fijación, donde vamos a observar si hay divergencia, si hay convergencia, si el niño logra hacer ese seguimiento del estímulo visual, si logra hacer el rastreo, si hay respuesta solamente a la luz blanca o también hay respuesta a los estímulos de color. Es importante no apuntar la luz directamente a los ojos, sino hacerlo a la frente o a la punta de la nariz. Y tenemos que considerar que estos estímulos, dependiendo de la intensidad que presente, van a ser colocados a una distancia de 30 centímetros o hasta 2 metros. Tenemos que observar aquí la respuesta que está teniendo, considerando la distancia, así como la intensidad del estímulo luminoso que vamos a estar empleando. Si nosotros obtuviéramos las respuestas anteriores, entonces va a ser importante ver si el niño logra las 9 posiciones de la mirada. Tendríamos que valorar ahí las versiones y las ducciones. Y lo mismo, estaríamos trabajando a una distancia de 30 centímetros y sería importante recomendarles a los padres que pudieran hacer estos ejercicios por lo menos 3 veces al día y que los mismos tuvieran una duración de 10 minutos.
Un factor importante a considerar es no excedernos en estos ejercicios por más de 2 meses. Me he encontrado casos donde llevan haciéndolo inclusive hasta 6 meses, donde el niño a un principio presentó una respuesta, pero ya después de tanto tiempo ya no hay una respuesta, y no porque no percibe el estímulo luminoso, sino porque ya para el niño no le es algo significativo. Entonces deja de tener una respuesta y los mismos padres manifiestan, pues es que ahora ya no nos da una respuesta, y sí tenemos que considerar no exagerar, porque me ha tocado ver terapeutas en estimulación visual que han empleado durante muchísimo tiempo estos estímulos. Vuelvo a insistir, estos estímulos no deben de exceder su trabajo más de 2 meses, y después vamos a tener nosotros que hacer otro tipo de actividades, ¿no? Como puede ser el ejercicio de proyección de la luz en la pared, ver si el niño presenta una reacción, proyectar la luz sobre los objetos. A mí me interesa que el niño tome su mamila, tome una sonaja, tome un muñeco que le llama la atención. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo es hacer la luz significativa, ¿no? Algo que hacemos, por ejemplo, es que me puedo poner la nariz de Rodolfo el Reno y me pongo de pronto unos lentes de estos que se utilizan mucho en las bodas o en los 15 años, que tienen luz, y le comienzo a hablar al niño y entonces comienzo a interactuar con él, ¿no? Tenemos que considerar que si nosotros estamos utilizando estímulos luminosos, lo vamos a hacer en un cuarto obviamente semioscuro o oscuro, para evitar que haya otro tipo de estímulos que le puedan llamar la atención. Sin embargo, y aquí viene la parte neurológica que es importante, nosotros sabemos que hay un riesgo o un probable riesgo en los casos de los niños prematuros. ¿Por qué? Porque hay la probabilidad de que pueda presentar una crisis convulsiva. Entonces, esta parte es importante considerarla y cuidarla. Tenemos que considerar obviamente que esta parte de ver, en realidad las funciones visuales son complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros sabemos que vemos con el cerebro. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con estas funciones visuales, prácticamente vamos a estar trabajando con lo que son las funciones ópticas, con las funciones ópticas perceptivas y con las funciones perceptivas visuales. Para su estudio las separamos, pero en realidad estas funciones las estamos trabajando de manera simultánea, y el desarrollar y potenciar las capacidades de estas funciones lo podemos iniciar desde los 15 días de nacido. De tal manera, por ejemplo, cuando hablamos de estas funciones ópticas, nos vamos a referir en específico hacia el control fisiológico muscular, tanto interno como externo, que hay en el ojo, y vamos a tener como objetivo el poder facilitar la fijación, el enfoque, el seguimiento, la acomodación, el movimiento, la convergencia, la divergencia. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando entonces en estas funciones ópticas? Obviamente vamos a estar trabajando sobre el reflejo foveal, sobre la acomodación, sobre las funciones binoculares, para, en la medida de lo posible, trabajar la estereopsis o la tercera dimensión. Y digo que en la medida de lo posible porque sabemos que en los niños con visión baja, desafortunadamente, la visión es asimétrica en la mayoría de los casos, ¿no? Tenemos que considerar entonces que cuando la visión sí se hace simétrica, sin importar la agudeza visual, sí es importante trabajar la estereopsis. Vamos a estar trabajando sobre la fusión, la convergencia y la divergencia. Cuando hablamos de este reflejo foveal de fijación, tenemos que considerar que este va a tener lugar entre la segunda y la tercera semana después del nacimiento, y hacia el 10º día la mirada se fija en un objeto luminoso durante muy poco tiempo. En el niño con baja visión, desafortunadamente, no se va a presentar en este periodo de tiempo y se va a presentar hasta después. Por eso es que el niño no presenta prácticamente lo que es la fijación. Hemos tenido casos que de niños con, vuelvo a insistir mucho en los casos de retinopatía del prematuro, en los casos que presentan parálisis cerebral infantil, que esta fijación la logran muchísimo tiempo después. En cuanto a la acomodación, sabemos que alcanza su nivel de maduración hacia los 2 años y se estabiliza entre los 6 años de edad, 7 años aproximadamente. A veces puede ser antes, a veces puede ser después. Sin embargo, insisto, en el niño con visión baja, esto va a estar desfasado. En cuanto a las funciones binoculares,
se vuelve algo sumamente complejo porque esto va a estar íntimamente relacionado con la parte psicomotora. Y lo que les decía, cuando la visión, la agudeza visual se presenta asimétrica o el campo visual está asimétrico, pues aquí vamos a tener un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto va a producir un impacto en el área psicomotora. Entonces, lo que nosotros vamos a estar buscando con la estimulación es minimizar estas situaciones en la medida de lo posible. Si nosotros hablamos de esta parte de la fijación bifoveal, entonces sabemos que es algo a nivel bilateral, donde la imagen va a tener que lograr una fusión en el cerebro, lo cual va a tener el niño que comenzar a interpretar. Cuando el menor nace, obviamente no hay una fusión y va alternando esta parte de la visión durante el primer año de vida. En la corteza cerebral, obviamente, se van formando los circuitos los circuitos neurales en el área occipital que le va a permitir más tarde lograr esta fusión. Y esto se va a estabilizar o se considera que se estabiliza entre los 5 y 6 años de edad. Tenemos que considerar que las funciones óptico-perceptivas son interdependientes, pero también van a interactuar entre sí. Por lo tanto, cuando nosotros mostramos un objeto, le vamos asignando un nombre y en la medida que lo presentamos con frecuencia, este niño lo comienza a reconocer, por lo tanto comienza a hacer los circuitos para la memoria visual y comienza a hacer una interpretación del mismo, comienza a reconocerlo, a discriminarlo y tiene que estar íntimamente vinculado con la parte del desarrollo visomotor, que era lo que les decía. ¿Por qué? Porque el niño lo va a querer coger, lo va a querer tocar, se lo va a poder llevar a la boca. Es decir, el niño comienza a interactuar no solamente con la fijación del objeto, sino también con el agarrarlo, el sentirlo. Tenemos que considerar que en los estadios prenatal y postnatal temprano hay una acción integradora por parte del cerebro, ¿no? Con respecto a los estímulos visuales y cómo va a interactuar con todo el medio. De tal manera que cuando llegan a existir experiencias anómalas, como por ejemplo pueden ser una catarata congénita, va a producir un efecto profundo en las etapas tempranas. Es decir, se ha demostrado que hay una alteración en la corteza occipital, que es donde se hace, que es el área con la que vemos, y hay unas columnas de dominancia que tienden a ensancharse y desafortunadamente pues esto así se queda. Y viene aquí todo un problema que tenemos precisamente para que se dé la percepción. Sin embargo, siempre el contexto o el medio va a estar influenciando nuestro cerebro, ¿no? Y conforme vamos creciendo, la percepción sí va cambiando, ¿no? La percepción de las cosas. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy en día para los niños ver un teléfono de hace 50 años es así como algo muy raro, ¿no? Ese teléfono de disco y que va y que regresa, como que para el niño eso no tiene sentido o no es un teléfono. O, por ejemplo, enseñarle un cassette es algo para un niño que hoy en día no tiene como que mucho sentido, ¿no? Así yo se lo puedo presentar de manera tridimensional o en imagen, pues el niño ve algo, pero ve algo raro que dice, ¿esto qué es, no? Porque no es algo que se maneje. Entonces la percepción visual sí es algo que va cambiando con el tiempo. Tenemos que considerar, aquí está lo que les decía, la privación sensorial temprana va a alterar el desarrollo perceptivo porque va a haber una alteración en los circuitos neurales. La percepción visual desde el punto de vista fisiológico se considera que es una síntesis de una imagen coherente que hace el cerebro. Por lo tanto, estas señales que percibe en la retina se van a ir por tres lugares distintos, ¿no? Una se va a llevar forma y profundidad, otra se va a llevar movimiento y otra se va a llevar color. Y se vuelven a integrar nuevamente en el encéfalo. Entonces sabemos que con el área macular, esta va a percibir forma, profundidad, color, ¿sí? Y el área periférica de la retina simplemente va a percibir movimiento y esto, vuelvo a insistir, nosotros nunca nos damos cuenta, se desintegra y se vuelve a integrar en el área occipital. Como podemos observar en esta diapositiva,
aquí en el área occipital cada una tiene diversas funciones, pero esa imagen se integra y va a ser interpretada por el cerebro, ¿no? Hay una teoría que es la teoría de la doctora Marianne Frosti, tiene muchísimos años esta teoría, donde nos dice que la percepción visual es esa facultad que tenemos para reconocer y discriminar un estímulo visual, lo interpretamos y lo asociamos a las experiencias anteriores. Es decir, vamos a conocer aquello que hemos visto con anterioridad o podemos tener una idea de lo que estamos viendo. Esta parte a mí me gusta mucho porque la parte de la percepción visual es algo muy complejo y la percepción visual en cada uno de nosotros es variable y cada quien lo puede interpretar de diversas maneras en función de las experiencias que hemos tenido. Entonces, en la teoría de Marianne Frosti nos dice que el máximo desarrollo de la percepción visual inicia a la edad de los 3 años y medio y tiene una conclusión que en realidad nunca termina, pero ella refiere que disminuye la cantidad de circuitos neurales que se van formando por ahí de los 9 años. Tenemos que considerar que la percepción visual va a intervenir en casi todas las acciones que nosotros realizamos y le va a permitir adquirir la lectoescritura al menor, así como el poder usar de una manera adecuada la ortografía, el poder realizar operaciones aritméticas y va a poder desarrollar otras habilidades para la vida diaria o para su vida escolar y más tarde para su vida laboral. Esta percepción visual va a estar integrada por 5 facultades, que es la capacidad de coordinación visomotriz, la facultad de figura a fondo, que tiene que ver mucho, esto se va a ver alterado en el niño con visión baja, porque tiene que ver mucho con la percepción de la tercera dimensión, la constancia perceptual, que es la capacidad para reconocer un objeto sin importar su tamaño, la posición en que me lo estén mostrando o el color que le estén poniendo. La facultad de posición en el espacio, que es esa facultad que tenemos para reconocer arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Y las relaciones espaciales, que es esa capacidad que tenemos para reconocer arriba, adelante, izquierda, atrás, derecha, abajo, pero con respecto ya a otros objetos, ¿sí? No solamente con respecto al observador, sino con respecto al observador y a otros objetos que pueden existir en el contexto. ¿Qué es lo que pudiera traer alteraciones en la percepción visual? No solamente la condición visual del menor, sino también el hecho de que exista una disfunción en el sistema nervioso central, lo que les decía, la misma patología ocular, el hecho de que existan trastornos emocionales, la carencia de estimulación temprana, y obviamente siempre la parte económica y la parte cultural de la familia se vuelven un factor que puede impactar de una manera negativa en el desarrollo de la percepción visual. Cuando trabajamos con la percepción visual, decíamos, también estamos trabajando con las diversas áreas de desarrollo, pero es importante también estimular la percepción áptica, que es no es otra cosa más que el reconocimiento de texturas o formas a través del tacto de las manos o del pie. De tal manera que nosotros vamos a tener un tacto pasivo y un tacto activo. El tacto activo es de carácter intencional, nos permite tener información con respecto de los diversos estímulos con los que vamos a tener contacto, tiene que ver mucho con la parte motora y la parte de equilibrio, y el tacto pasivo en esta parte de la percepción áptica va más dirigido a percibir temperatura, peso, consistencia que puede tener alguna materia. Y es importante comenzarlo a estimular. Cuando nosotros trabajamos con este programa de intervención temprana en conjunto con el programa de estimulación visual, hacemos un programa integrador, ¿no? Vamos trabajando la parte motora, vamos trabajando la parte del lenguaje, vamos trabajando la parte visual y todo ello lo hacemos de manera simultánea. No lo vemos de manera segmentada como ahora estoy trabajando lo motor, ahora estoy trabajando la parte cognitiva. No. Diseñamos programas que nos permitan hacer actividades integradoras donde trabajemos todo esto de forma simultánea. Tenemos que considerar, cuando nosotros elaboramos el programa, que los niños con visión baja en algunos casos pueden venir como niños puros, pero en otros casos pueden presentar otras deficiencias asociadas u otras discapacidades, ¿no?
como puede ser sordera, puede estar presentando parálisis cerebral infantil, algún otro daño neurológico, discapacidad intelectual, algún otro síndrome o focomelia, ¿no? Que es la carencia de algún miembro. Cuando nosotros consideramos todo esto, obviamente vamos a trabajar sobre programas específicos para la estimulación visual. Y no solamente existe un programa, existe una serie de programas que nos permiten realizar este trabajo, ¿no? Dentro de los programas que hay que destacar, por ejemplo, de esta lista que les pongo, es el VAP-CAP, que es un programa que se puede aplicar en niños con visión baja que presentan multidiscapacidad, o el programa de caja de luz, es muy bueno, que es de lo que más llegamos a trabajar con frecuencia, porque lo que nos permite es ir trabajando todas aquellas capacidades, habilidades y destrezas que puede tener un niño a nivel visual. Y obviamente pues, nos permite tener, lo vamos haciendo con diversos materiales que tiene la caja de luz, la cual tiene 3 niveles, ¿no? Este es uno de los niveles que más me gusta, que es el nivel 3, donde nos permite trabajar ya de una manera integradora toda esta parte de imágenes, forma, coordinación visomotriz. Los otros 2 niveles no son secuenciados, pero sí nos permite ir accediendo precisamente a que el niño pueda desarrollar y potenciar esas capacidades y habilidades visuales que debe de tener. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, pues es importante hacer una referencia oportuna con especialistas en visión baja, orientar siempre a los padres sobre la importancia de la intervención temprana. Sí les pueden dar ustedes ejercicios básicos para comenzar a trabajar sobre las funciones ópticas, saber que existen diversos programas de estimulación visual, siempre procurar mandar un mensaje positivo en esta asesoría, ¿no? Evitando juicios de valor, a veces esta parte nos cuesta trabajo, y ser empáticos con los padres. Yo creo que esa es la parte más importante, el poder lograr esta empatía con los papás. Pues hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Como ven, es todo un mundo. Generalmente como oftalmólogos en la percepción nos tiene verdaderamente sin cuidado, y es cuando le decimos al paciente, la operación fue un éxito, quité perfecto el cristalino opaco, y si ve o no entiende lo que está viendo, ese ya no es mi problema. Pero creo que sí es nuestro problema, y por lo menos, aunque nosotros no hagamos una serie de cosas, sí es muy importante el saber que la visión va mucho más allá del globo ocular, que la visión es mucho más que la agudeza visual, que un programa de intervención temprana es mucho más que ponerle una lucecita, pero que hay otras personas y otras profesionistas que pueden auxiliarnos, a quienes podemos hacer referencias para valoraciones, para programas de rehabilitación, para programas de habilitación, para que todo el sistema nervioso, la parte social, la parte del lenguaje, la parte cognitiva, para que todo ese niño completo vaya desarrollándose de una manera armónica y adecuada. Y con él, entonces, toda la familia vaya a tener un desarrollo y una evolución armónica. Muchas gracias por su exposición. A mí me gustaría ahora sí que abriéramos el chat para que podamos tener algunas preguntas, y luego al final vamos a compartir una diapositiva para que ustedes puedan tener acceso a su evaluación. Creo que aquí ya hay algo en el chat. Bueno, muy buena sesión de ambos ponentes. Preguntas, comentarios, generalmente me preguntan, pero ¿cómo les puedo decir a los papás que su hijo va a ver o no va a ver? Yo creo que esto es muy importante, el que no pongamos etiquetas. Es muy común
que les digan, su niño es ciego, o si ven unos potenciales visuales evocados planos, que entonces se ponga este juicio, esta etiqueta y esto. Sí, unos potenciales visuales evocados planos no es lindo, por supuesto que no, pero revisen al niño primero. Puede ser que ese chiquito voltee y trate de cogernos el arete. Ese niño está viendo, aunque tenga unos potenciales visuales evocados que estén planos. Es muy importante el observar la relación del niño con el padre o con la madre. Si hay búsqueda, si hay sonrisa, si responde a la sonrisa. En fin, todas estas cosas nos van dando tips de cómo es la cosa. Raúl, mientras aparecen otras preguntas, a mí me gustaría decirte, si bien ya le indicamos al padre que no le ponga el reflejo en el ojo, sino en la parte de la frente, si es un niño que a veces sigue la luz y a veces no sigue la luz, primero que lo haga con una luz ambiental apagada, porque a veces cuando hay mucho contraste luminoso, entonces hay una mejor respuesta, pero ya que haya conseguido que con una luz ambiental prendida el niño pueda fijar la luz y pueda tener seguimientos, ¿cuál sería el siguiente consejo? ¿Cuál sería la siguiente actividad? Ahí es importante considerar, doctora, en esta parte que mencionaba ahorita, a veces el niño no tiene la misma respuesta al estímulo luminoso cuando lo sentamos que cuando está acostado. Eso es importante. Eso es importante y lo observamos hace poco en una bebé, ¿no? De pronto tuvo una respuesta nula cuando estaba sentada, pero cuando la niña al estar acostada presentó una mejor respuesta. Yo les decía a los papás, bueno, esto me demuestra que esta niña permanece mucho tiempo acostada y es en la posición donde la niña se siente cómoda y no se siente ajena, ¿no? Y por eso nos había presentado una mejor respuesta. Entonces, es uno de los factores sí a considerar. A mí me queda claro que regularmente cuando ustedes realizan las valoraciones lo hacen en posición vertical, ¿no? Estando el niño sentado. Pero sería bueno, si no obtienen ahí una respuesta, que sí buscaran de pronto ponerlo boca abajo, ponerlo en posición prona, ponerlo en posición supina y buscar esas respuestas, ¿no? A veces eso es algo importante a considerar. Otro factor a considerar es, ok, ya tuve respuesta a un estímulo luminoso blanco, pues entonces voy a buscar si hay respuesta a un estímulo de otro color. O sea, otra de las situaciones que hemos encontrado, que hay niños, por ejemplo, que tienen una muy buena respuesta al color azul y una baja respuesta al color rojo, ¿no? Entonces sí sería intentarlo con estímulos luminosos de otros colores y posterior a ello, sí trabajo fijación, seguimiento, rastreo, convergencia, divergencia. Y si logramos esto, entonces comenzar a proyectar la luz hacia un objeto, ¿no? Ese objeto que quiero que vea. Ya no me interesa que vea la luz de manera directa, me interesa que el niño pueda comenzar a trabajar sobre quién se proyecta. Por ejemplo, ¿objetos retroiluminados? Sí, sabemos que se va a dar obviamente aquí el reflejo de la luz. O el mismo objeto puede tener la luz, ¿no? Esa parte se vuelve importante. Algo que me llama la atención y yo les decía a los papás, ¿qué es lo que quieres que vea? Y me dicen los papás siempre, pues todo, ¿no? Sí, no, nada más que espérame. Lo primero y lo más importante es tu rostro, que te puede identificar que eres la mamá, que eres el papá. Y aquí sí es cuando les pedimos a la mamá, y esto es algo que ya usted se los había mencionado, ¿no? El utilizar su boca muy maquillada, muy delineada, aretes grandes. Me aproximo a él. Ahora estamos manejando algo que nos ha funcionado muchísimo, el utilizar máscaras, la máscara de Gasparín, la máscara de Blancanieves, en fin, la máscara de Thor. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una máscara? Para el niño es trabajar con esta parte de llamar la atención, ver algo que regularmente no está observando y de pronto quién está detrás de esa máscara, ¿no?
y vemos una respuesta del niño cuando se quita la máscara y encuentra la cara de su mamá. Esa es una buena respuesta y entonces el niño sonríe y decimos, wow, esto es algo bueno. Y trabajamos también con lo que se llama permanencia del objeto, esta parte de decir, ¿dónde está Paquito? ¿No? Y pongo yo las manos o pongo un trapo y entonces, pero no voy a aparecer enfrente de él, aquí viene algo importante. Aquí está, pero yo ya aparecí hacia un lado y vemos la respuesta del niño que ya no está esperando encontrarnos para fijarnos solamente de frente, sino comienza a aprender a fijar en otros objetos. Y son una gama de ejercicios que comenzamos a hacer con él. Esta parte yo mencionaba, cuando yo le muestro un objeto y lo ilumino, y luego ese mismo objeto lo llevo a sus brazos o a su cara o a sus mejillas y le digo, yo soy Leti y estos son mis brazos. Y entonces el niño comenzamos a trabajar con esta estimulación multisensorial, ¿no? Otra pregunta que hay aquí más adelante, que a qué edad se empieza a enseñar el esquema corporal. Viene precisamente en función de lo que estaba yo comentando. Por ejemplo, ahí comenzamos a trabajar. Antes de trabajar el esquema corporal, es importante trabajar primero lo que es la imagen corporal. La imagen corporal es cuando el niño se comienza a reconocer en las partes de su cuerpo, que tiene obviamente brazos, pies, dedos, un estómago, un abdomen, hombros, codos, en fin. Después de trabajar la imagen corporal, trabajamos el concepto corporal, comenzamos a trabajar las nociones espaciotemporales, las relaciones espaciotemporales, que todo es lo que nos va a llevar al esquema corporal. Y para poder llegar al esquema corporal es trabajar primero toda esta parte de la propiocepción, que se vuelve muy importante, y el sentido kinestésico también. Entonces, llegar al esquema corporal, tenemos que tenerle al niño una serie de aprendizajes previos que nos va a permitir elaborar el esquema corporal, ¿no? Porque el esquema corporal en realidad es algo complejo y está conformado por todas estas cosas que les acabo de mencionar. Claro. Preguntan, si no hay apoyo de los padres, ¿cómo apoyar a un niño para estimulación visual? ¿Figuras sustitutas? Sí, con el cuidador primario, ¿no? Claro, o sea, ¿quién es el cuidador primario? La abuelita. Les voy a contar algo que suele suceder también con familias que presentan cierta posición económica. Muchas veces los padres no se hacen responsables y la verdad es que nos mandan a la cuidadora, ¿no? A la nana. Y con quien nos arreglamos es con la nana. Y uno dice, bueno, ¿y aquí con los papás cuando trabajo? Nunca. O sea, los papás solamente nos solicitan la factura, en el mejor de los casos, y ahí me dices cómo va mi hijo, ¿no? Pero en realidad quien trabaja, pues es la nana, la cuidadora, la asistente con el niño, y es con quien nos arreglamos. Creo que ya estamos sobre tiempo, pero en la página estoy terminando de hacer por esta pregunta que en dónde hay un centro. Bueno, esta es la plataforma para el examen, acá está la liga. Tómenla, por favor, ingresen. Mañana es nuestra última sesión y a partir de mañana ya va a estar el examen para que ustedes lo hagan. Recuerden que sin examen, el Consejo no puede acreditar los 12 puntos que nos ha avalado para esto. Quiero decirles que muy próximamente estará un directorio completo en la página del Centro Mexicano para Visión Baja. Mañana les doy la dirección. Es www.cmpvb, Centro Mexicano para Visión Baja, .org.mx, y estoy terminando ya un último diagnóstico de en dónde están los servicios y qué tipos. Desgraciadamente no hay muchos, por eso necesitamos que muchos de ustedes se involucren y cada vez tengamos más servicios. Creo que se quedaron algunas preguntas en el tintero, pero estamos sobre tiempo y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Rosy, muchísimas gracias, Raúl. Qué bueno que contamos con ustedes para que nos vayan orientando, para nosotros, a nuestra vez, orientar a la familia de un chiquito que tiene una condición de salud diferente con una visión baja. Bueno,
Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. A sus órdenes, doctora. Buenas noches. Gracias, Adolfo. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches a los tres.